pues el cardenismo. La corriente democrática en su origen, si hablamos de agosto de 1986, no era propiamente un partido ni de izquierda, ni proponía claramente la democracia para México. Inicialmente la corriente democrática solo proponía la democratización interna del PRI, para que el PRI pudiera seguir siendo hegemónico, predominante en México, con una competencia bastante desigual frente a los otros partidos, y esencialmente nacionalista. La corriente democrática, en cierto modo, también era una reacción a los procesos de liberalización económica y apertura al exterior que se habían iniciado en México con el gobierno de Miguel de la Madrid, después del colapso económico, de un verdadero desastre económico que se vivió al final del gobierno de José López Portillo. La inauguración de la etapa de la economía neoliberal. Sí, y creo que vale la pena reflexionar en la izquierda de qué significa ese neoliberalismo. En México, a diferencia de otros países, una economía que da más juego al mercado y que hace que el Estado se retraiga de ese campo, no surgió de una decisión, podremos decir, autónoma, surgió de un desastre económico, del agotamiento de un modelo de desarrollo hacia adentro, fuertemente estatista y nacionalista, y que en el verano de 1982 demostró que estaba completamente agotado y que dejó una herencia desastrosa que a México le costó por lo menos cerca de 10 años superar. Podremos decir que Miguel de la Madrid, aparte de su vocación intermedia entre el antiguo nacionalismo estatista y el neoliberalismo, a Miguel de la Madrid le tocó administrar y reconstruir entre los escombros de una economía agotada y colapsada. Bien, Jaime, en ese esfuerzo de reflexión más a fondo de la relatoría, de la historia que se vivió en Michoacán, de este proceso al que se dieron cita un conjunto de fuerzas, expresiones, experiencias políticas, sociales, de un abanico tan abigarrado, estaban en su seno disputas de proyectos de nación, proyectos de partido, proyectos de sociedad. Tú, en este esfuerzo académico de tu actividad cotidiana, has visualizado algunos elementos de fondo. ¿Qué era lo que estaba en disputa como proyecto? Partido de ciudadanos, partido de militantes, un instrumento político para arribar la vía electoral solamente, o distintas expresiones en este abanico, insisto, tan diverso de expresiones sociales y políticas. Creo que en el PRD había distintas ideologías y había, como suele suceder en cualquier organización política, también distintos agrupamientos de interés. Me parece que un proyecto político como una propuesta para la nación realmente articulado no lo había. Estaba la ideología nacionalista, estatista, todavía corporativa. Nacionalismo revolucionario. El nacionalismo revolucionario, que es nacionalismo económico, estatismo económico, corporativismo como control social, y autoritarismo con un fuerte presidencialismo. Creo que esta ideología en la primera etapa del PRD estaba prácticamente intacta, salvo elementos democratizadores. Estaba una de las corrientes socialistas, estaba desde la socialdemócrata, representada por una parte del PSUM, una parte del antiguo Partido Comunista, la eurocomunista, y una izquierda tradicional, y algunos francamente todavía estalinista o maoísta, y por lo tanto, con una coalición tan abigarrada, era difícil formular un proyecto político coherente.
era más bien una mezcla de ideologías, e ideología no es lo mismo que proyecto político, de tal manera que no estaba claro. Quizás la única idea novedosa que surgió en torno al PRD es que se trataría de un partido de ciudadanos. Y esto sí implicaba un rompimiento que se dio solo gradualmente con el nacionalismo corporativo que provenía del PRI y la idea de partido de clase que provenía de los partidos de izquierda. El concebir un partido de ciudadanos era un paso inicial indispensable para constituir una alternativa democrática. Y eso se fue construyendo a lo largo de varios años. ¿Cómo valoras en este transitar histórico que incluyen grandes gestas de lucha popular, ciudadana, cívica, que finalmente, después de 2 fallidos intentos en las condiciones que conocemos, de estar muy cerca de la gobernatura de Michoacán, particularmente en el 92 y luego con dificultades en el 95 por Cristóbal Arias Solís, en el 2002 finalmente se llega al gobierno por un periodo de 10 años en conjunto? ¿Cómo valoras a la distancia los elementos buenos, dificultades de esos 10 años de los gobiernos perredistas en Michoacán? Primero hay que decir que esos intentos de llegar al gobierno en 1992, en realidad el PRD se quedó muy atrás, muy abajo del PRI en términos de votación, porque el PRD estaba pagando los costos de una etapa muy conflictiva, del 88, 89, que no infundía mucha confianza en los ciudadanos. Las elecciones no eran propiamente equitativas ni muy limpias, pero yo creo que el PRD tampoco tuvo capacidad para ganar a una mayoría ciudadana que se tradujera en las urnas. En 1992, entonces, el PRD no pudo llegar al gobierno porque no podía todavía sacudirse la imagen de un partido conflictivo e involucrado en violencia. No siempre por su responsabilidad, pero sí asociado a ella. En 1995 el PRD en realidad estuvo más cerca de ganar la elección, pero no le alcanzó. Y ahí sí ya el PRD intentó una política más conciliadora y diría más institucional, pero no le alcanzó. En 2001 el PRD gana la elección, primero por una acumulación de fuerzas, por otro lado porque ya se había producido una alternancia a nivel nacional y entonces parecía más fácil dar ese salto sin que pareciera un salto al vacío. Además de que ya estaban bien asentadas una nueva legislación electoral que daba garantías de limpieza y equidad, y también unas autoridades electorales nuevas que garantizaban un arbitraje imparcial e independiente. El IFE, el IEM, creado desde 1995, ya eran una garantía de elecciones limpias. Eso obviamente ayudó. Y por último, pero no menos importante, es que el PRD presentó un candidato Lázaro Cárdenas Batel, que todavía era portador de un simbolismo histórico. Con el nombre de Lázaro Cárdenas se lleva una buena parte de la campaña aún antes de comenzar. De tal manera que esa convergencia de factores permitió que el PRD ganara por primera vez la gubernatura de Michoacán y entonces sí iniciara tal vez lo más difícil, probarse como gobierno. ¿Cómo valoras las políticas públicas de estos 2 gobiernos con sus diferencias, pero frente a una impronta histórica de que la izquierda llega a gobernar y tiene la oportunidad de demostrar quién es? ¿Cómo valora sus políticas públicas? Distinguiría en varios campos. Por un lado, en el campo social, que es lo que teóricamente distinguiría a la izquierda de otras opciones políticas, es su vocación por ayudar a los más desfavorecidos, establecer algunas políticas, por ejemplo, de gasto educativo para apoyar
a las familias pobres, escuelas públicas, con útiles escolares, con uniformes, con becas, algunas políticas también de desarrollo social en general, aunque hay que decir que estas ya convergían claramente con un nuevo modelo de política social que se adoptó a nivel nacional desde 1997, que fue el programa Progresa, y que se continuó en los gobiernos panistas con el nombre de Oportunidades, y que son las políticas sociales más avanzadas, más eficientes, reconocidas a nivel internacional como equitativas y de costo relativamente bajo, y que además se focalizan para los grupos sociales e individuos más vulnerables. De tal manera que en desarrollo social los gobiernos periodistas pudieron tener el acompañamiento y una buena cantidad de recursos para desplegar sus propias políticas sociales. También como rasgos de izquierda, el PRD, los gobiernos periodistas impulsaron políticas podríamos decir, de la izquierda de nueva generación, de la equidad para las mujeres, oportunidades para los jóvenes, mayores espacios para la libertad personal, ayuda a grupos muy vulnerables como pueden ser los niños con cáncer. Esas políticas de izquierda creo que mostraron una vocación de estos partidos. Por otro lado, creo que el PRD los gobiernos periodistas incurrieron en dos problemas que son también una herencia de la izquierda desde la oposición que trasladó a los gobiernos. Por un lado, la izquierda ha tenido una fuerte vocación por el gasto público, le rinde un verdadero culto al gasto público, le atribuye a poderes excepcionales para transformar las cosas, y además pareciera que el gasto público no tiene límites. Pareciera la izquierda olvidar que los recursos del gobierno son escasos y que por lo tanto elegir gasto en un rubro implica sacrificarlo en otro, o bien optar por el gasto público deficitario que conduce al endeudamiento. Creo que los dos gobiernos periodistas anteriores tuvieron claramente un desinterés por el equilibrio fiscal, por la responsabilidad fiscal, y produjeron un endeudamiento que ha significado para Michoacán una herencia muy costosa. Otro rasgo ideológico de la izquierda es su desinterés por los problemas de seguridad pública. Hay un credo bastante tradicional, con algo de verdad y mucho de ingenuidad, que atribuye la delincuencia a la desigualdad y la pobreza. Esto es cierto hasta un determinado grado. Es mucho más compleja la delincuencia, tiene que ver con factores familiares, individuales, aparte de sociales. Pero aún concediendo las raíces sociales últimas de la delincuencia, es claro que a la delincuencia no se le puede combatir con libros de texto. Y el gobierno de Lázaro Cárdenas me parece que fue algo omiso frente al problema de la inseguridad, y en sus años, yo no diría que claramente por causa de él, pero dado un proceso de expansión del crimen organizado en el país, que además en Michoacán tiene un punto de arranque en otro nivel mucho más fuerte a partir de 2001 con la llegada del Cártel del Golfo. Hubo una cierta omisión o incapacidad o impotencia frente al crimen organizado. Y en el gobierno de Godoy, aparte de continuar esta política un tanto omisa, hubo una actitud deliberada para soslayar el problema del crimen organizado, y hasta hay indicios de algún grado de omisión o colusión con el crimen organizado.
en una disputa con el gobierno federal, como si combatir a la delincuencia fuera un asunto del gobierno federal y el gobierno del Estado no tuviera ninguna responsabilidad. Creo que en esos dos aspectos, el gasto público desequilibrado y podríamos decir irresponsable, que llegó a extremos en el gobierno de Godoy, y una actitud por lo menos omisa frente a la delincuencia, la izquierda dejó en esos 10 años de primeros gobiernos una herencia con claroscuros. Y podríamos decir que el gobierno priista que le siguió heredó una situación de desastre frente a la cual no hizo nada. Pero de tal manera, los gobiernos de izquierda, quizás lo más grave que dejaron, sin desconocer lo valioso de ciertas políticas sociales, lo más grave que dejaron fue una inseguridad desbocada que solo parcialmente es atribuible al gobierno local y una quiebra financiera que para el nuevo gobierno del PRD, el que comienza en 2015, será una pesada carga que probablemente lo paralice o por lo menos le restrinja mucho su capacidad de emprender las políticas que quisiera. Jaime, en esta historia que estamos responsablemente platicando, que trasciendan más allá una serie de elementos y hechos, ¿cuáles son tus comentarios en torno a dos cosas de esta historia? Primero, la fractura, la división, la confrontación entre lo que se dio por llamar cristobalismo, roblismo o roblismo-cristobalismo. ¿Cómo afectó a los grandes objetivos que se plantearon desde la corriente democrática, Frente Democrático y PRD, por un lado? Y por otro momento pues realmente relevante en el esfuerzo de construir estructura, de construir instancias de dirección y de debate, el primer Congreso Municipal de Morelia. ¿Cuáles son tus recuerdos, tus balances? La disputa local de una fracción del PRD encabezada por Cristóbal Arias y otra encabezada por Robles Garnica, hay que ubicarla en el marco de liderazgos de tipo caudillista. Así nació el PRD, con una dirección unipersonal, en gran medida basada en el prestigio de Cuauhtémoc Cárdenas, pero que dificultaba la formación de órganos de dirección y de deliberación colectivos, y por lo tanto un partido más institucional. De tal manera que las diferencias, yo creo que en ese punto las diferencias ideológicas eran mínimas, por lo menos no estaban bien decantadas, pero respondía a un partido todavía dominado por el caudillismo, una mezcla de presidencialismo priista heredado con un caudillismo surgido desde la oposición, como lo era el PRD en 1988, 89, 92, etc. Sin duda esto debilitó al PRD y le quitó oportunidades de triunfos electorales. Y esa disputa con fuerte carga personal se trasladó a prácticamente todas las instancias y todos los órganos de deliberación, de decisión y de dirección del PRD, de tal manera que aquella disputa por la dirección municipal de Morelia fue un episodio más de disputas fraccionales con una fuerte carga de dirección unipersonal, con poca sustancia y yo diría que con muy malos resultados. ¿Qué recuerdo tengo de ese congreso que debió ser en 1990? Septiembre del 90. Del 90. En lo personal son recuerdos muy amargos. Me parece que las cosas se hicieron mal desde antes, porque venían claramente dos fracciones divididas y muy poco dispuestas a conciliar. Se hicieron mal durante el Congreso y se hicieron mal después con una dirección de una sola fracción, con exclusión de la otra, en parte autoexcluida, pero creo que demostró lo poco institucional y lo poco maduro que era el PRD en ese entonces. A mí me causó la sensación de
de fracaso, de frustración y de que no iba a conducir a nada, y creo que efectivamente no condujo a nada bueno. Baste un dato, no atribuible a eso solamente, pero que esta dirección fragmentada de PRD a nivel municipal dio su contribución. El PRD no ha vuelto a ganar el municipio de Morelia, aunque en ese momento, en 1990, el PRD gobernaba Morelia y tenía oportunidad para fortalecerse. Lejos de fortalecerse, el partido se fracturó y se debilitó. Como intelectual, como de izquierda, como ser humano y como político, ¿qué anécdota tienes en esta historia que te tocó vivir hasta donde participaste? ¿Agradable o desagradable? Una anécdota que te haya marcado. Yo podría mencionar dos. Una alentadora, la ilusión que a mí me despertó entre 1988 y 1989, que en México surgiera por fin un partido claramente socialdemócrata. Desde finales de los 80 yo ya abrazaba claramente el credo, la estrategia, la doctrina socialdemócrata, que consiste en reformar el capitalismo para hacerlo más equitativo y fortalecer todos los espacios de un Estado democrático. Yo tuve la esperanza y una gran ilusión entre 1988 y 89 de que el nuevo partido en formación pudiera ser ese partido socialdemócrata que recogiera lo mejor de la historia mexicana, esa vena popular del cardenismo y de toda la Revolución Mexicana en general, sin su carga autoritaria y corporativa, y que recogiera esa vena libertaria de la izquierda socialista sin su carga burocrática y dictatorial. Me parecía que se daban las condiciones para que esto fraguara y pudiera convertirse en un partido que realmente creyera que la única vía para llegar al poder, la única vía legítima, la única vía factible políticamente, pero además la única vía éticamente, moralmente aceptable, era la vía electoral, porque cualquier otra implica violencia con costos humanos muy grandes y, según la experiencia histórica, con secuelas de dictadura nada deseables. Bueno, debo decir que esa ilusión se vio parcialmente frustrada, porque tanto la izquierda, que confluía en el PRD, traía todavía una fuerte carga autoritaria, si bien ya adoptaba la vía electoral como el camino legítimo para el poder, y por otro lado el autoritarismo heredado del PRI. Todavía no había en México una competencia auténticamente democrática, de tal manera que era difícil que partidos viejos fueran realmente democráticos, tenían que convertirse a la democracia. Entonces, bueno, ahí es una anécdota de claroscuros, de una ilusión, una esperanza que pronto se vio parcialmente frustrada. Otra más personal es que en mi trabajo como intelectual, como académico y como analista en la prensa, frecuentemente recibí, directa o indirectamente, en forma abierta o velada, reprensiones porque planteaba críticamente algunos problemas de la izquierda o de su gobierno o del gobierno de enfrente con la libertad y con la responsabilidad, con su conciencia que debe tener un intelectual. De tal manera que sentí que en el PRD los intelectuales eran bien recibidos y bien vistos y siempre respaldaban no solo la línea oficial, sino al liderazgo oficial. Y los intelectuales que cuestionaran esto no eran muy bien vistos. Yo recuerdo, y para mí fue casi el camino a seguir, cuando alguien como José Woldenberg
un intelectual de izquierda de los más importantes de México, acompañado de Sánchez Rebolledo, un socialista hasta la fecha, y Pablo Pascual, un socialista sindicalista muy destacado. Abandonaron el PRD porque no encontraban un espacio, ya no digamos de gran influencia política, sino de respeto a su trabajo intelectual. Yo llegué a sentir eso también, que mi trabajo intelectual, como intelectual, tenía una participación incómoda dentro de un partido. Debo decir que cuando yo me retiré del PRD, pude establecer en años siguientes una relación más productiva, yo diría más respetuosa con el PRD. ¿En qué año fue esto, más o menos? Yo me retiré formalmente del PRD en diciembre de 1992, cuando asumí la dirección del periódico Cambio de Michoacán. Y en los años siguientes yo puedo decir que pude establecer con el PRD, y lo he hecho muchas veces, o por lo menos con algunos personajes o grupos del PRD, una relación de colaboración, de entendimiento, de crítica y de deliberación mucho más productiva que cuando estaba dentro. Finalmente, Jaime, ¿cómo ves el presente y futuro del PRD, del gobierno PRD en Michoacán? Creo que el PRD tiene una nueva oportunidad. Después de 2 gobiernos con claroscuros, con cosas buenas y cosas malas, y creo que 2011 marca un año de quiebra de un gobierno con una herencia muy negativa para el Estado, por lo menos en 3 aspectos que heredó. La inseguridad, repito, no me parece totalmente imputable a los gobiernos del PRD, pero me parece que ahí los gobiernos del PRD hicieron mucho menos de lo que les correspondía hacer. Una quiebra financiera gravísima, y esa sí es casi en su totalidad responsabilidad y herencia de los gobiernos del PRD, y un desastre educativo que en una buena parte también es herencia de los gobiernos del PRD, porque por una alianza con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación casi entregaron la rectoría de la educación pública en Michoacán a un sindicato que además es un sindicato que ha demostrado muy poco aprecio por la educación de calidad. Creo que esto llegó al extremo en el gobierno de Godoy. Bueno, recordemos una secretaria de Educación que era activista violenta de la CENTE, y creo que estas 3 herencias de las que los gobiernos del PRD son parcialmente responsables, el gobernador Silvano Aureoles las ha reconocido como los 3 grandes problemas de Michoacán, a los que les tiene que poner toda la atención, todo su esfuerzo, y con nuevas reglas del juego. Silvano Aureoles ha dicho que tiene que combatir la inseguridad y colaborar con la Federación en esto, cosa que no hizo el gobierno de Godoy. Tiene que sanear las finanzas públicas de Michoacán, yo no sé cómo lo va a hacer porque no hay dinero, y tiene que enfrentar el sindicalismo destructor de la educación que hay en Michoacán. Algo que ni el gobierno de Godoy, ni el gobierno de Fausto Vallejo, por supuesto, se atrevieron a hacer, que fue plantear su compromiso claro con la reforma educativa. Lo está haciendo hoy el gobierno de Silvano. Debo dar una opinión personal, que puede no ser compartida por todo el PRD, pero que es que la reforma educativa es una reforma claramente a favor de los más pobres, porque los pobres de México tienen una oportunidad de salir de la pobreza si tienen una educación de calidad, y a eso está orientada la reforma educativa. Me parece que la reforma educativa, independientemente del gobierno que la haya impulsado, aunque lo hizo el Pacto por México, es claramente una política progresista orientada a los más pobres y los más vulnerables. Es una política de equidad social. Si una parte del PRD no comparte esto, bueno, es su responsabilidad. Yo coincido con el gobernador Silvano Aureoles en cuanto a que es responsabilidad de este gobierno, y me atrevo a decir ahí de un gobierno de izquierda, impulsar
la reforma educativa para que los niños que no se pueden pagar educación privada tengan una educación de calidad. Está demostrado mundialmente que la educación de calidad, accesible a todos, es el mejor mecanismo de movilidad social, es decir, de igualación de oportunidades. Creo que Silvano Aureoles tiene un buen diagnóstico al reconocer esos tres problemas como los mayores retos de su gobierno: la inseguridad, la quiebra financiera y la educación. Y creo que ha dado algunos gestos de voluntad y de compromiso con esto. Yo agregaría un cuarto reto, que es la aplicación de la ley. No permitir que en nombre de la libertad de manifestación se violen las leyes, se causen daños a terceros y se arruine la economía. Silvano Aureoles está mostrando un compromiso también en este aspecto. A mí me parece muy alentador su compromiso declarado con estos cambios, pero me parece que tiene enormes obstáculos para llevarlos adelante. Pero reconocer los problemas y comprometerse en una vía de solución que pasa por el Estado de Derecho, por el compromiso efectivo con los más pobres y con una condición indispensable para la vida civilizada, que es la seguridad pública, me parece que está en el camino correcto. Deseo fervientemente, como hombre de izquierda, pero también como ciudadano michoacano de cualquier ideología o preferencia, que el gobierno de Silvano Aureoles pueda cumplir esos tres grandes compromisos que ha declarado. Pues muchas gracias. Gracias, Jaime. Me parece que